El asunto al que pasamos ahora es el tema del sujeto del cambio. Acá retomamos uno de los principios fundamentales de la filosofía natural en torno al cambio, que es el siguiente. El cambio es siempre cambio de algo. Y por lo tanto, implica un sujeto. Entendemos aquí por sujeto aquello en que se da el cambio, a partir de lo cual se da el cambio. Pero no a partir de lo cual como punto de partida opuesto al punto de llegada, porque eso es precisamente lo que no puede ser el sujeto. En el cambio tenemos siempre un punto de partida, un punto de llegada, es decir, lo que es antes del cambio, lo que es después del cambio. Pero si nos quedamos ahí, podemos caer en la ilusión puramente imaginaria y absurda, o sea, contraria a la razón, de que lo que es antes del cambio y lo que es después del cambio son dos cosas inconexas entre sí, que no implican continuidad alguna. Cuando el proceso de cambio es absolutamente imposible y absolutamente impensable, sino como un proceso que se da en un sujeto. Por eso, además de un punto de partida y un punto de llegada, tenemos un sujeto del cambio. Es decir, aquello en lo que el cambio se da. Si nosotros no tuviésemos un sujeto del cambio, primero que nada ya no estaríamos hablando de cambio, es decir, de actualización de algo que es en potencia. Estaríamos hablando de una creación o una aniquilación. Es decir, de un paso absolutamente del no ser al ser o del ser al no ser. Pero eso ya no es un cambio. Y eso no se da en la naturaleza como proceso natural. En la naturaleza lo que hay son cambios, transformaciones, podemos decir, es decir, paso de una forma a otra forma. Pero tiene que haber un sujeto que reciba la forma. Y ese sujeto, en un cambio particular, es el mismo en el punto de partida que en el punto de llegada, porque es precisamente aquello que cambia. Al ser aquello que cambia, es aquello en que se da el cambio. Si se trata de un cambio accidental, es muy fácil visualizar intelectualmente el sujeto del cambio, porque el sujeto allí es el ente sustancial en el cual a una forma accidental sucede otra forma accidental. Es decir, a una determinación de orden accidental le sucede otra determinación de orden accidental. Si se trata de la generación o extinción de un accidente, lo que tenemos directamente es o la adquisición de una nueva forma accidental o la pérdida de una forma accidental que ya se tenía. Y esa adquisición o pérdida acontecen en el ente sustancial, que es el sujeto del cambio. Si se trata de una alteración, lo que sucede es que una cierta forma accidental recibe una modalidad nueva de ser, una nueva determinación en cuanto a su modo de ser. Varía. De nuevo, el sujeto de esa variación del accidente es el ente sustancial cuyo es el accidente. Cualquiera de los ejemplos que hemos puesto con respecto al cambio accidental sirve para darse cuenta de esto muy fácilmente. Si nosotros tenemos
una persona que se ruboriza, el color de la tez sufre una alteración. Esa alteración es una modificación de una cierta determinación accidental. Ahora bien, lo que tenemos antes, o sea, el punto de partida, es el color de la tez antes de ruborizarse. El punto de llegada es el color de la tez una vez que se ha ruborizado. Pero eso se da en un sujeto. Adviértase que el sujeto inmediato ahí podríamos decir que es la determinación accidental que se modifica. Es el sujeto próximo. Porque como es la alteración, o sea, la variación del modo de darse una determinación accidental, de alguna manera podríamos decir que el sujeto inmediato próximo es la propia determinación accidental, en este caso el color de la tez. Pero el sujeto real primario es obviamente la sustancia, el ente sustancial en quien se da ese accidente, que es el color de la tez. Porque el cambio acontece allí en ese individuo humano, en esa persona que sufre una alteración del color de su piel, en el rostro. Si esa misma persona aprende a nadar, ahí tenemos la adquisición de un nuevo hábito, es decir, el originarse de un accidente, de una cualidad. Ese originarse de una nueva cualidad es un cambio que tiene un punto de partida, la persona que no sabía nadar. Un punto de llegada, la persona que sabe nadar. Y el sujeto en que se da ese cambio es obviamente esa persona. O sea, el ente sustancial en el cual se ha originado una nueva determinación accidental. Y lo mismo vale para cualquier cambio cuantitativo, para cualquier cambio de lugar. Al cambiar la determinación accidental, ese cambio es un cambio que tiene por sujeto a la sustancia de la cual ese accidente es una determinación. En este análisis del cambio accidental, lo único que puede resultar paradójico es lo siguiente. La sustancia, al ser el sujeto susceptivo o receptivo de una nueva determinación, de una nueva forma, es lo que hace las veces de materia en este cambio. Porque tiene razón de materia en el cambio lo que tiene razón de potencialidad, y razón de forma lo que tiene razón de actualidad. Tiene razón de materia lo que es de alguna manera determinable, y tiene razón de forma lo que es determinante. Ahora bien, en un cambio accidental, la determinación que se adquiere es siempre un accidente. Por lo tanto, lo formal está en esa accidentalidad que surge por el cambio, o que se extingue por el cambio. Lo formal está en esa determinación que es la que origina que se actualice algo que estaba en potencia. Pero como es una determinación accidental, es una forma accidental. Ahora, el sujeto sustancial respecto de eso, ¿qué es? Y es como la materia, podemos decir, porque es lo que está en potencia de adquirir esa determinación. La persona que se ruboriza está en potencia de ruborizarse, y en cuanto que encierra en sí esa determinabilidad, tiene razón de materia respecto de esa determinación accidental nueva. Pero, claro, acá materia no quiere decir en modo alguno algo totalmente indeterminado. Muy por el contrario, quiere decir algo que está esencialmente determinado, porque lo que hace razón de materia es la sustancia, y el ente sustancial es el que tiene cierta naturaleza.
y los accidentes siguen a esa naturaleza. Esto no hay que perderlo de vista cuando se aplica la noción de materialidad al sujeto sustancial en relación con los cambios accidentales. Obviamente, la sustancia ya está determinada en cuanto a su naturaleza, es decir, en lo esencial. Y es esa esencia la que tiene en potencia sus determinaciones accidentales, las que caben en ella. Algunas de las cuales serán propias, o sea, accidentes propios, y otras accidentes contingentes que pueden darse o no darse, pero todas esas determinaciones son determinaciones que se dan en esa sustancia según la naturaleza de la sustancia. Así está en la naturaleza de un hombre el ruborizarse. Y en ese sentido, su naturaleza y su entidad sustancial de naturaleza humana son a modo de materia respecto de la determinación accidental adquirida. O mejor dicho, respecto de la determinación que está por ser adquirida, que está en potencia de ser adquirida. Lo que hay que entender acá es que una sustancia no es determinable como sujeto de cambio, sino en la esfera de lo accidental. Y este es un principio fundamental de filosofía natural. La sustancia, por estar ya esencialmente determinada, no es determinable sino en la esfera de lo accidental. Pero precisamente en esa esfera es determinable, es decir, puede adquirir formas nuevas, determinaciones nuevas, siempre que éstas sean de orden accidental. Si esa determinación nueva no fuese de orden accidental, sería de orden sustancial. Y si una sustancia adquiriese una determinación nueva de orden sustancial, ya no sería la misma sustancia. Y entonces tendríamos un cambio sustancial. Lo que pasa en el cambio sustancial es precisamente eso. Tenemos también un punto de partida y un punto de llegada. En el punto de partida tenemos cierto ente sustancial de determinada naturaleza. En el punto de llegada, ese ente sustancial de tal naturaleza ya no existe más. Nos encontramos con otro ente de distinta naturaleza, o eventualmente con otros entes de distinta naturaleza. Ante el cambio sustancial, sucede que ya el sujeto del cambio no es más, no puede ser más el sujeto sustancial, la sustancia, el ente que es sustancia. Porque el cambio sustancial consiste precisamente en el originarse o extinguirse el ente sustancial. Por lo tanto, lo que tenemos en el punto de llegada es otra sustancia u otras sustancias de otra naturaleza, o por lo menos otra sustancia realmente distinta. Siendo esto así, el problema es cuál es ahora el sujeto del cambio. Así como para explicar el cambio accidental, Aristóteles sostiene la necesidad de reconocer en el ente sustancial físico una composición de sujeto sustancial y determinaciones accidentales. Para explicar el cambio sustancial sostiene otra composición, que es la composición de forma sustancial y materia prima. Si nosotros partimos de allí, podemos decir que el sujeto del cambio es la materialidad primera.
¿Qué es la materialidad primera o la materia prima? Lo primero que hay que decir es que es un coprincipio de todo ente sustancial, en cuanto es algo que compone necesariamente con una forma sustancial. Empezar por ahí para caracterizar lo que es la materia prima es importante, porque lo primero que hay que evitar es pensarla como una cosa en sí misma, es decir, como si fuese una sustancia, que es lo que no es. La materia prima no es de suyo un en sí sustancial, sino que es un constitutivo de la sustancia física. Lo mismo que pasa con la forma sustancial. O sea, el ente sustancial, que es el concreto real, implica coprincipios constitutivos. Uno es la forma sustancial, que es lo que le da su acto y determinación según su naturaleza, o en su naturaleza, o de una determinada naturaleza. Y la materia prima, que sería el principio receptivo como sujeto de la forma sustancial. Una segunda aproximación a este concepto de materia prima la obtenemos y pensamos en la determinabilidad sustancial de la naturaleza en su conjunto. Cuando nosotros observamos un cambio sustancial, sucede que una sustancia da origen a otra, que una naturaleza se dé paso a otra naturaleza. ¿Quién sería el sujeto allí? Una manera de decirlo es esa que usamos hace un rato: es la naturaleza como un todo en cuanto capaz de recibir determinaciones esenciales distintas. Si yo me encuentro ante una composición química, por ejemplo, de ciertas sustancias que preexisten, surge una nueva sustancia que no existía. Supongamos que se oxida un metal, se forma, por ejemplo, óxido de hierro. Hay un fragmento de hierro que está expuesto a la acción de la atmósfera y se oxida. Allí tenemos un cambio sustancial, surge una nueva sustancia. Ahora, esa nueva sustancia surge a partir de sustancias preexistentes. Había hierro, había oxígeno en el aire atmosférico, y de la combinación de un elemento con el otro surge el óxido de hierro. ¿Quién es el sujeto de esto, de este cambio? Insisto, no es ni el hierro ni el oxígeno, porque esas sustancias como tales son las que, a partir de la combinación, ya no existen más. Es decir, no existen como sustancias. No se trata de que pierdan su realidad, sin más, sino que ya no son el ente sustancial mismo. A través de la combinación, en lugar de tener oxígeno por un lado, con las propiedades con las propiedades que tipifican al oxígeno, y hierro por el otro, tenemos una nueva sustancia que es el óxido de hierro. Ahora, ¿quién es el sujeto del cambio? Cuando en el mundo vegetal se genera un nuevo individuo de cierta especie, por ejemplo. Yo tengo un árbol que da semilla, y de esa semilla brota un nuevo arbolito. De nuevo tenemos un cambio sustancial. Empieza a existir una sustancia que no existía. En este caso en la misma naturaleza, porque en los procesos de generación vital se trata precisamente de la conservación de la naturaleza específica. Pero surge una nueva sustancia de la misma naturaleza de la sustancia engendrante, pero otra sustancia distinta. Tenemos un cambio sustancial. ¿Quién es el sujeto del cambio? El sujeto no es el individuo vegetal preexistente, no, ese
no es el sujeto del cambio. En ese se pueden dar cambios accidentales mientras exista, pero lo que ha surgido ahora es una nueva sustancia de la misma especie. De un roble ha nacido otro roble, por ejemplo, que ya es otra sustancia. Bien, ahora, ¿quién es el sujeto del cambio? De nuevo. Una estrella cesa de existir como tal. Se produce la muerte de la estrella, dicho analógicamente. La estrella se extingue y todas las sustancias que la constituían se transforman, pasan a otro estado y a otra condición real dentro del mundo físico. Pero la estrella como tal ya no existe más. ¿Quién es el sujeto del cambio? Bien. La respuesta básica que da Aristóteles es que el sujeto en todos los casos es la materia prima, como sustrato común de toda la naturaleza, en cuanto que los entes físicos están precisamente en potencia de empezar a existir y cesar de existir a partir de otros entes físicos, o dando lugar a otros entes respectivamente. Pensado así, el concepto de materia prima es un concepto límite, entendámonos bien, porque ¿qué significa? Significa que en la naturaleza como un todo existe esa potencialidad, esa determinabilidad por la cual la realidad total puede sufrir transformaciones sustanciales. Pensada así, la materia primera, o la materialidad primera, suele definirse como pura potencialidad e indeterminación, o sea, pura determinabilidad. Y no está mal porque, son expresiones en las que Aristóteles insiste, no está mal porque si tuviese ya cierta determinación no sería la materialidad primera, ya sería cierta naturaleza, con su forma. Y por lo tanto ya estaría constituida de forma y materia. Ya es un compuesto. Pero al mismo tiempo está este concepto que es iluminador en cierta medida, tiene una oscuridad que hay que reconocer. Y es lo que dice Santo Tomás explícitamente. Si nosotros tratamos de pensar la materia prima en sí misma, resulta impensable. Porque si yo trato de entender una pura indeterminación y una pura potencialidad, me veo reducido a nada. Y la materia no es nada. Si es un coprincipio de la realidad física sustancial, es algo. Pero es algo en la medida en que compone con la forma. Por eso, lo que tenemos que advertir es que la materialidad primera es inteligible siempre por respecto a la forma, o sea, en relación con ella y en composición con ella. Si uno quiere pensar la realidad de la materia prima, la tiene que pensar siempre como algo de un ente determinado.
y no como algo que es en sí mismo. Participa de lo en sí en cuanto que es un coprincipio del ser sustancial, pero directamente no es en sí. Sino que es algo de los entes que son en sí. Una manera de ir despejando el camino hacia una recta concepción de lo que es la materia prima es pensarla en el sentido que yo traté de expresar al comienzo, la primera vez que aludí a este concepto. Se trata de la potencialidad o determinabilidad del todo de la naturaleza en cuanto unas cosas están en potencia de ser sustancialmente otras, o dicho de otra manera, de originar otras sustancias. Si pensamos en esto, advertimos que cuando decimos que la materia prima es el sujeto del cambio sustancial, estamos aludiendo a la naturaleza en su conjunto. Y no de cualquier manera. Porque si bien es cierto que la materialidad prima es un estar en potencia unos entes sustanciales en otros, es claro que el cambio sustancial no se da de cualquier modo, o sea, no cualquier sustancia se origina realmente en el mundo físico a partir de cualquier otro, sino que muy por el contrario, los procesos por los cuales las sustancias se originan y se extinguen, y al extinguirse dan origen a otras, son procesos bien determinados. El roble está en potencia de originar nuevos robles, por ejemplo. Y el roble está en potencia de originar madera de roble y todas las sustancias que se originan a partir de la descomposición o putrefacción del roble en la naturaleza. Pero no cualquier cosa. O sea, el roble naturalmente no da origen a hormigas o a estrellas. Las estrellas se originan y se extinguen, pero no se originan a partir de cualquier ente material, ni se extinguen dando origen a cualquier ente material. Es decir, los procesos de cambio sustancial son procesos determinados, y esto quiere decir también ordenados. Las cosas están en potencia de cambiar sustancialmente, pero no de cualquier manera. Esto es lo primero que hay que advertir. Porque esto significa que la materialidad primera en cuanto sujeto del cambio sustancial es sujeto según un orden de determinaciones. O sea, es un sujeto que a partir de cierta forma que posee sustancialmente puede desembocar en otras sustancias de forma determinada. Ahora bien, ya desde la antigüedad griega, ese carácter de límite y de concepto puramente inteligible, no imaginable, de puro coprincipio que tiene la materialidad prima, origina la búsqueda de otra cosa, es decir, de formas que podríamos llamar primitivas, elementales de ser corpóreo, que estarían en la base de esos procesos ordenados de cambio que acabo de decir. Ese es el problema que se trata desde la antigüedad hasta el día de hoy como la cuestión de la constitución elemental de la materia. Pero ahí ya no se trata de la materia prima,
Se trata de lo que en la terminología escolástica se llama la forma primera de corporeidad, es decir, el ser corpóreo más elemental. A partir de cuya entidad ya determinada se hacen inteligibles ciertos procesos de cambio sustancial. Es decir, se hace inteligible ese orden al que he aludido de por qué unos procesos siguen cierta línea determinada y no otra. O sea, por qué ciertas sustancias al originarse o extinguirse dan origen a tales y cuales sustancias y no a otras. Esa forma primera de corporeidad ya no puede identificarse con la materialidad primera, o sea, no es el sujeto último y remoto de todo cambio sustancial. Por la sencilla razón de que es algo ya formado, es decir, implica una determinación, no es una pura indeterminación. Pero en la medida que esa determinación es elemental, es primitiva, y a partir de ella se pueden explicar realidades más complejas, esa determinación primera tiene razón de materialidad. Ya no sería una materia prima, sería una materia segunda de algún modo. ¿Por qué? Porque ya es formada, ya tiene determinación sustancial. Pero tendría razón de sujeto concreto, y ya no límite, sino concreto, real, de muchos procesos de cambio sustancial en el mundo físico. Esto es lo que se piensa, por ejemplo, en la antigüedad griega cuando se habla de la teoría de los elementos, ¿no? Los 4 elementos de la naturaleza. Porque precisamente se llama elementos aquellas formas de cuerpo primeras en relación con otras cualesquiera, porque todas las demás se componen a partir de ellas. Por eso serían los elementos, ¿no? Esa teoría de los elementos aparece, sí, por primera vez de modo consistente en Empédocles, y Aristóteles la recoge y la elabora a su manera. Es decir, todo el mundo físico está integrado por ciertos tipos de corporeidad elementales, cuyas combinaciones dan origen a otros cuerpos. Es lo mismo que se plantean también a comienzos del siglo XII los filósofos naturales de la Universidad de Oxford, lo que se llama la Escuela Franciscana de Oxford, que siguiendo a Roberto Grosseteste se plantean la idea de que la forma primera de corporeidad sería la luz, de modo que todos los otros cuerpos estarían hechos de luz, a través de transformaciones de la luz. Y es el mismo problema que se piensa en la física teórica actual cuando se habla de la constitución última de la materia, o sea, la estructura de la materia. Si se piensa en la estructura atómica y en las partículas constitutivas de la materia, ¿no?, en un nivel elemental, ciertos tipos de partículas. O se piensa en las formas básicas de fuerza o energía que vinculan a esas partículas elementales entre sí, o permiten explicar los fenómenos que se dan en ese mundo de partículas, por llamarlas de alguna manera. Se está hablando de una constitución elemental primitiva, básica de la materia, que como permanece a través de los cambios ulteriores, es como un sustrato de todos los cambios. Esto no sustituye al concepto de materia prima, insisto, porque lo presupone.
Porque para explicar las modificaciones o cambios que se dan a su vez en ese nivel, hay que recurrir al mismo principio de la composición de forma sustancial y materia prima, porque en ese nivel también hay cambios sustanciales. Habría que ver allí, es decir, me refiero a cómo unas partículas pueden dar origen a otras, ¿no es cierto? O pueden fusionarse entre sí, o pueden desintegrarse. Y ahí ya estaríamos ante un problema también de cambio sustancial a ese nivel. Podría plantearse en última instancia el problema de llegarse a ciertas determinaciones que son últimas en la materialidad y que no admiten ningún tipo de cambio sustancial en sí mismas. No se toparía uno ya con lo que podría llamarse la materia prima sin más, ¿no? Pero entonces la materia prima, más que pura indeterminación, sería la indeterminación límite en el orden del ser físico, que en realidad es un concepto primariamente equivalente, ¿no? La determinación última, insisto, en el orden del ser físico o del ser corpóreo. Este problema se complica en la medida en que uno, además de los tipos de partículas, considera, como he dicho, los tipos de fuerza fundamentales, ¿no? Y a su vez si se considera si estos tipos de fuerza se pueden reducir unos a otros o no, o son irreductibles, ¿no? Esos tipos fundamentales de fuerza, sea la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la débil, la nuclear o fuerte, todas esas fuerzas de las que se habla en la física teórica serían principios también elementales del mundo del ser corpóreo. En la medida en que cada uno de esos tipos de fuerza tiene una legalidad propia y unos modos de actividad que le son propios, y cada uno es irreductible al otro, nos encontramos también con cosas que son bien determinadas. No se trata de una pura materialidad. Y si para explicar los fenómenos que tienen que ver con las partículas y sus relaciones mutuas y su integración o desintegración tenemos que recurrir a estas fuerzas, todo el panorama de ese mundo de la estructura elemental de la materia está lleno de determinaciones. No es un principio de pura determinabilidad, sino que hay determinaciones ya en acto allí. Estaríamos, por lo tanto, de nuevo trabajando en la esfera de las formas elementales del ser corpóreo o de las formas primeras de corporeidad, ¿no? Pero allí es donde podríamos asir con el entendimiento algo que es como un sustrato ya determinado, ¿no? Pero por ser universal y común a todos los cuerpos, primero en el orden de la formalidad corpórea y constitutivo de otro cuerpo cualquiera. Con eso hemos dado con un intermedio, podríamos decir, entre la materia prima misma, como límite de la determinabilidad de la naturaleza en general, y cualquier otro cuerpo formado ulteriormente. Es decir, con una forma que trasciende la forma elemental. Esto de ninguna manera ha de confundirse con la idea de que toda forma que trasciende la forma elemental se puede reducir a la forma elemental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma más perfecta que la forma elemental no existe sin más a partir de la forma elemental. La forma elemental a lo sumo está en potencia de recibir una ultradeterminación formal, es decir, una forma más perfecta que ya da origen a otro ser sustancial. De hecho, esas formas elementales de materialidad ya constituida con forma de materia física, de corporeidad y por lo tanto no materia prima, hay que ver qué relación tiene con los cuerpos elementales.
Si yo tengo ya un elemento químico, pongamos, ¿no? Como puede ser el oro, el hierro, el oxígeno o el helio, ¿no? Esos elementos implican todo el universo de las partículas elementales, de las fuerzas básicas del mundo material. Todo eso está ahí implicado, permite de alguna manera explicar la estructura que tiene ese elemento, pero no es el elemento. El elemento implica una determinación propia, que lo hace ser hierro, oro, helio u oxígeno, con todas las propiedades físicas que tiene cada uno de esos cuerpos. Y a su vez, a partir de esos elementos, nosotros podemos explicar la composición de sustancias más complejas. Sí, también, pero cada una de estas sustancias no es el elemento, sino una realidad esencialmente otra. Y esas sustancias pueden ser más o menos complejas entre sí. Estas sustancias complejas o compuestas pueden darse de suyo en entes de distinta naturaleza, ¿no? Que sean una cosa o que sean otra. Y ese ser una cosa u otra no se reduce a su vez a que tengan tales o cuales constitutivos elementales, sino a una forma propia que es la constitutiva de su naturaleza. Y así tendremos una estrella, tendremos un planeta, tendremos un cometa, etcétera, etcétera, según la constitución formal de esa sustancia en particular, que sea el planeta o la estrella o el cometa. Este problema a su vez se complica particularmente si nosotros pasamos de los entes inertes o inorgánicos a los entes vivientes, porque en los entes vivientes ya no solo tenemos otro tipo de sustancias que son propias de ellos, lo que llamamos sustancias orgánicas en la naturaleza, sino además formas de otra condición, de otra jerarquía esencial, que son las formas vitales. Uno ahí puede hablar de un sustrato material constitutivo de la corporeidad del ser viviente, ciertamente, pero de nuevo no se puede reducir la forma vital a esa composición química. Es decir, una cosa es la realidad de las sustancias que integran el cuerpo y otra cosa es su naturaleza de ser este o aquel ser viviente. Con esto lo que quiero dar a entender es que esas formas primeras de corporeidad pueden considerarse un sustrato común a modo de materia, que permite explicar procesos en la realidad natural, pero no son ni la materia prima ni la forma sustancial de ningún cuerpo. Es decir, son algo que como un principio de materialidad permite explicar cierto orden en los procesos de cambio sustancial y también en los cambios accidentales de ciertas sustancias, en la medida en que permanecemos en la esfera del ser puramente corpóreo y en particular del ser corpóreo inorgánico, porque cuando ya pasamos al ser viviente tenemos un orden de realidad corpórea que incluso podríamos decir es totalmente otro. Siguen siendo cuerpos, pero no son meros cuerpos, sino que son seres vivientes. El intento de reducir la realidad viviente a una mera complicación química no solo es una concepción reduccionista que reduce lo superior a lo inferior, sino que además es un intento que pasa por alto algo que el filósofo no tiene derecho a pasar por alto, y es la diferencia esencial. Es decir, una cosa es que nosotros podamos explicar cómo se da un proceso de cambio aludiendo a ciertas causas inmanentes a cada naturaleza, y otra cosa es explicar lo que es cada naturaleza.
el ser de la naturaleza es lo primariamente real, porque todo lo otro surge de un proceso de análisis de lo que existe en la realidad natural. Dicho de otra manera, nosotros muy legítimamente nos preguntamos cómo está constituido el ente corpóreo, pero lo que existe realmente de modo primario son los entes corpóreos de tal naturaleza. Y cuando pasamos del ser viviente inorgánico al ser orgánico, hemos dado un salto esencial en el orden de la naturaleza, con cierto tipo de perfección que existe en una esfera y que no existe en la otra. Pretender explicar lo más perfecto por lo menos perfecto es un error filosófico natural, en general. Y esto tiene que ver con el problema de los principios del cambio. De acá ya hemos apuntado dos temas más que consideraremos en las clases próximas. Por un lado, los principios causales del cambio. En realidad es un tema que ya hemos empezado al hablar de lo que en Aristóteles y en la escolástica se llaman los principios intrínsecos del cambio, es decir, los que se dan en la constitución misma del ente y explican su mutabilidad, que son la forma y la materia. Pero ahora nos quedaría tratar de los principios que causan el cambio desde fuera del propio ente, o dicho de otra manera, desde fuera del propio cambio, que son lo que suele llamarse la causa eficiente del cambio y la causa final del cambio. Eso por un lado. Y por otro, nos queda ver la diversidad de los entes naturales, a lo que he apuntado al señalar que hay entes naturales que son inorgánicos o inertes y otros que son vivientes. Y dentro de los vivientes hay también una jerarquía de géneros de vida que tenemos que considerar.